Entonces, les doy la bienvenida a esta nueva masterclass gratuita, Cuando el cuerpo habla. Vamos a hacer una mirada de los síntomas, del por qué enfermamos, qué es lo que nos pasa, cuáles son las señales que nos invita a tomar conciencia en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de biología, de epigenética, ¿ya? Vamos a hacer un viaje por nuestro mundo emocional. Les pido que al final voy a dejar un espacio para preguntas, así es que si necesitan, si tienen una consulta, al final voy a dar un espacio para eso. Ya, hay gente que está escribiendo, denme un segundo. Ya, ok. Entonces, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Cómo llegas a esta clase? Entonces, como esto lo hacemos entre todos, me encantaría que escribieras en el chat en una palabrita, ¿cómo te sientes? Mira la Paulita, qué tiempo que no te veía, Paulita, hola, bienvenida. ¿Cómo Ya, estáis? entonces, bien, todo bien. En el chat escribe cómo llegas a esta clase, cómo te sientes, ¿ya? Ahí está también está Rodrigo, a los que veo en cámara, ¿no? Mercedes, los otros no sé, Josefina, Paola, iPhone de, no sé. Tranquila, dice Marcela, ok. ¿Qué más? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes en este momento? Es día miércoles, después ya la mitad de semana, hemos trabajado, nos están pasando cosas con la lluvia, ¿cierto? En algunas partes de nuestro país está todo inestable, hay dolor, ha habido sufrimiento, hay cosas pasando, ¿no? Ansiosa, reflexivo y resfriada, pucha, Kai, tranquila, ok. Nadie más. Nadie más, nadie más. Para los que están entrando, estamos escribiendo cómo llegas en el chat a esta clase de hoy. Bien, reconocer y nombrar lo que sentimos es la primera regulación emocional, ¿ya? Y que evita los síntomas. Cuando yo puedo educar mis emociones, porque las emociones no las podemos frenar, ¿no? Es un error cuando hay gente que dice que las emociones se pueden evitar, ¿no? Porque las emociones surgen como un mecanismo de adaptación a lo que vivimos en el entorno, ¿ya? Pero una vez que yo las sentí, puedo aprender a regularme, ¿ya? No puedo evitar las emociones porque son parte de la biología, pero lo que sucede después es lo que yo puedo regular, ¿ya? Y la primera regulación emocional es nombrar lo que siento, ponerle palabras a lo que siento. Darle una manera de expresarnos, ¿no? Eso es lo primero, la primera opción que aprendemos para regular nuestras emociones y es lo primero que yo enseño siempre en los cursos. Bien, ¿por qué enfermamos? Me encantaría que pudieran decirme, sobre todo los nuevos, a los que ya han estado en cosas conmigo, ¿por qué enfermamos? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué el cuerpo enferma? ¿Qué es lo que se te ocurre? Para que escribas en el chat. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué sucede? No sé si alguien se anima a escribir eso. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Nadie se atreve a escribir? ¿Su mecanismo de defensa, dice Josefina? Sí, podría ser. Podría ser. Por conflictos, claro. Pero ¿de dónde vienen esos conflictos internos? ¿Dónde empiezan? ¿Cómo suceden dentro de nuestra cabeza? A veces por no saber externalizar las emociones, dice Marcela, claro. Podría ser también, ¿no? Por un desequilibrio, dice Mechi, claro. Es una respuesta de nuestro cuerpo, claro. ¿Una respuesta a qué? ¿A qué cosa? En el subconsciente, dice Mercedes, claro. La información eh, de la causa de la enfermedad, que es lo que yo siempre enseño, viene de la mente, las profundidades de la mente.
Esta masterclass es distinta a la última que hicimos, ¿ah? No son iguales, no las voy repitiendo. Entonces, esto lo digo siempre yo y de hecho también lo pongo en mi libro, enfermamos porque sentimos. Eso es lo que decía Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, ¿verdad? De la medicina antroposófica, de la educación o el sistema Waldorf educativo, ¿no? Y claro, esto tiene una base en la biología, porque esta es la regla de tres, ¿no? Podemos estar 3 minutos sin respirar antes de morir, antes de tener una hipoxia, 3 días sin beber agua, 3 semanas sin comer alimento para morir de inanición, pero nunca jamás podemos estar sin sentir, nunca. Siempre estamos sintiendo. El problema es que no expresamos ese sentir o minimizamos lo que sentimos. Ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, cuando una emoción es demasiado intensa, reprimida o sostenida, altera la organización del cuerpo. La enfermedad aparece como consecuencia de ese desequilibrio emocional, lo que yo no puedo expresar. Resentires no elaborados ni expresados se graban en la biología. El cuerpo encarna lo que la mente no pudo resolver. Entonces, el síntoma es siempre un mensajero. El cuerpo nunca se equivoca, siempre intenta adaptarse. Y la enfermedad nunca comienza donde aparece. Si tú tienes un problema de psoriasis, el problema no empezó en la piel, empezó en otra parte. Si tienes un cáncer, el problema apareció en otro lugar, no en el cáncer con tejido canceroso. Si tienes jaquecas, si tienes una enfermedad autoinmune, hoy día vamos a hablar bastante sobre los síntomas crónicos que no se van. ¿Por qué son crónicos, no? Entonces eso es lo que vamos a descubrir, cuál es el origen, por qué llegan y nunca terminan de repararse si la biología es perfecta. Entonces yo tengo una mirada distinta hoy día para ti. ¿Enfermamos cuándo? Uno, perdemos el contacto con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestra alma, con lo que nos hace estar encarnados, esta entidad espiritual, ¿no? Cuando nos desconectamos de nosotros mismos y de nuestra parte amorosa, cuando nos olvidamos de lo que no somos el cuerpo, eso es una chiva, somos energía habitando un cuerpo. Y lo segundo es cuando el cerebro percibe una amenaza. Es el cerebro quien se siente amenazado, ¿ya? Con una parte específica que es la psique, ¿no? Y cuando percibe una amenaza, activa programas automáticos, cambia la química del cuerpo, modifica tejidos y órganos, y ahí aparecen los síntomas, ¿ya? Entonces, la enfermedad aparece cuando yo me desconecté del cuerpo, cuando me obligan, por ejemplo, a que yo me ponga una máscara, a estar contenta en un lugar donde no estoy feliz, por ejemplo, donde me obligan a hacer algo que no quiero hacer. Depende del mundo donde esté siendo, ¿no? Hay veces que es mi casa, donde yo no puedo ser yo mismo, a veces mi trabajo, a veces mi familia de origen, mis padres, mis hermanos, o a veces mi familia, mi pareja, muchas veces, ¿no? Hay muchos conflictos que aparecen por la pareja, cuando no puedo ser quien realmente yo quiero ser. Y lo segundo es cuando el cerebro percibe algo amenazante, ¿verdad? Y va a activar estos programas. Los programas automáticos vienen de nuestra memoria inconsciente, como hablamos la última masterclass que hicimos, donde hablé de eso. Esos programas van a cambiar la química del cuerpo y ahí se van a modificar los tejidos, las células. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una inteligencia única. Y cuando se modifica esa inteligencia va a aparecer un síntoma. El síntoma es lo último, es la solución. Pasaron muchas cosas antes de que tú tengas la enfermedad. Muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es un síntoma?
Para mí, desde mi método, el síntoma es cualquier señal o manifestación que nos da el cuerpo o la mente para llamar nuestra atención sobre algo que necesita ser visto, comprendido o sanado. No es el enemigo, sino un mensajero. Pero ¿un mensajero de qué? ¿Qué se te ocurre con eso? De que vayas escribiendo. ¿Un mensajero de qué? ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar el cuerpo? ¿Qué se te ocurre? ¿De algo que no está bien? Claro. ¿De traumas? Exacto. Algo que no está bien en el cuerpo, algo que necesita ser escuchado, algo que está pidiendo que pares. Claro, eso es porque no escuchamos el cuerpo, ¿no? ¿Qué crees que vino a decirte tu síntoma? De ti, de tu historia. Si tengo, por ejemplo, un problema en la piel, ¿qué me está diciendo ese síntoma? Si tengo jaqueca, si de nuevo me resfrié, ¿qué me está diciendo? Que necesito poner atención, que necesito ocuparme de mí, necesito cuidarme, necesito cambiar una situación que estoy complicada, contrariada, ¿no? En una relación, en un vínculo que no quiero. El síntoma va a estar hablando, pero de manera metafórica, y eso es lo que tenemos que aprender a leer, ¿no? Con tu síntoma, ¿te pareces a alguien más? Por ejemplo, si tienes una enfermedad crónica en este momento, eh, ¿la padece alguien más de tu familia? ¿Ya? Hay una manera de reconocer si esto también es transgeneracional, ¿ya? Y desde el método propio, que se llama NES, es una metáfora de nuestro mundo emocional y que trae una información para tomar conciencia de algo que ocurrió en nuestra historia, ¿ya? El método NES es una metodología terapéutica pionera en Chile porque yo mezclo varias cosas. Identifica y sana la raíz emocional de los síntomas. ¿Qué significa NES? Neuroemocional, energético, espiritual y sistémico. ¿Ya? Esto quiere decir que este método terapéutico integra, aborda el origen profundo de los síntomas, las enfermedades, las compulsiones, las adicciones, desde una visión holística. Y aquí donde yo junto todo lo que he estudiado en estos 30 años, neurociencia, epigenética, biodescodificación, sanación de trauma, memorias transgeneracionales o constelaciones sistémicas, educación emocional y espiritual y liberación de creencias. Ahí también hacemos un trabajo con el niño interior, etcétera, ¿no? Entonces, los últimos años hemos visto una epidemia silenciosa. Ha habido un aumento enorme de enfermedades autoinmunes como la fibromialgia, la artritis, lupus. Yo veo muchos pacientes con estas enfermedades, tiroiditis de Hashimoto, EII, que son todas las enfermedades inflamatorias intestinales, como el colon irritable, como la colitis ulcerosa, como el Crohn, como eh, la colitis linfocítica, todas esas enfermedades que tienen que ver el colon, psoriasis, migrañas, ansiedad, depresión. Tenemos una epidemia de todas estas enfermedades. ¿Qué es lo que tú crees que está pasando? ¿Por qué hay más enfermedades? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué piensas que hay un aumento exponencial de todas estas enfermedades? ¿Qué es lo que se te ocurre? Para que escribas en el chat. No solo yo, no entendí eso. Estrés, claro, es vida acelerada, que no somos felices, estamos estresados, ansiosos, exacto.
Porque la gente no se detiene a verse a sí mismo y vive en modo máquina, estilos de vida. Exacto, todo eso es verdad, todo lo que dicen. Pero desconexión de nosotros mismos, como decía hace un rato. Pero el tema es que lo sabemos, pero no salimos de ahí. ¿Por qué estamos atrapados en una vida que no queremos? ¿Ya? Y esto es lo que vamos a reflexionar en un ratito más. Bueno, todas las enfermedades para mí tienen un origen epigenético. No basta solamente con tener el conflicto biológico, ¿ya? ¿Qué es lo que estudia la epigenética? Estudia el ambiente, las experiencias y el estilo de vida pueden activar o desactivar genes sin modificar la secuencia del ADN, ¿ya? Hay una metilación de esa información que, de acuerdo al ambiente donde vive esa célula, va a alterar o no va a alterar el genoma, ¿ok? Toda enfermedad es multifactorial. Influye la genética, la epigenética, el trauma, el estrés, los hábitos. Nuestras relaciones afectivas son demasiado condicionantes. Si yo estoy en una relación donde lo paso mal, donde tengo una relación de no soy feliz, obviamente que eso me va a afectar. O tuve mucho trauma de infancia y no me sé relacionar con mi familia de origen de otra manera que no es a través del conflicto, o rechazo a mis padres. Puedo tener una inflamación constante en el cuerpo por la mala nutrición. Ya no hablamos de comida procesada, sino de ultraprocesado. Piensen solamente. Yo esto lo hablo en el programa de 5 semanas, hablamos mucho de la alimentación. ¿Cuánta comida muerta nos comemos en el día o en la semana? Comida muerta es todo lo que viene en un paquete, que necesita de un conservante. Antes uno compraba un paquete de papas fritas y decía aceite vegetal, papas y sal. Ahora las mismas papas fritas tienen 30 ingredientes. Entonces la comida hoy día nos está matando. Que no es comida, por supuesto. No me nutre. O sea, me llena, pero no me nutre, que es diferente. No hay nutrición ahí. El sistema nervioso, nosotros heredamos un sistema nervioso alterado. Nuestros ancestros, ¿verdad? Los primeros hombres que poblaron el mundo y que pudieron sobrevivir, sobrevivieron gracias a un sistema nervioso alterado. Ellos estaban alerta, estaban en amenaza, en lucha, en huida, ¿no? En congelamiento, lo mismo que tenemos hoy en día en nuestro sistema nervioso. El problema es que hoy en día todo puede ser una amenaza. Estamos llenos de estímulos, llenos por todas partes. Entonces, ningún síntoma tiene solo una sola causa. Esto es lo importante de entender. ¿Quién descubre? Uno de los padres de la epigenética es el doctor Bruce Lipton, ¿ya? Descubrió que todas las células del cuerpo humano contienen la misma información. Y por supuesto que esto fue accidental, él estaba estudiando las células madre. Y sin querer, se cambió el ambiente donde estaba poniendo unas células. Eran la misma célula y resulta que en un ambiente alcalino, más ácido, calor, frío, empezó a darse cuenta que cambiaban, se expresaban de una manera diferente, pero en el núcleo era la misma, ¿sí? Y eso que altera o nos altera son varios factores, ¿ya? Y por supuesto que varios de ellos son factores ambientales. La contaminación del aire hoy. No sé si saben que nos fumigan, ¿verdad? Nos caen materiales por todas partes, materiales de minerales pesados, ¿no? Que eso está en todas partes. Contamina el agua, también los alimentos ultraprocesados, todas las radiofrecuencias. Lo que más daña es el wifi, ¿ya? Pero si me voy a hacer un examen, si me irradio con alguna cosa, ¿verdad? Obviamente todo eso me afecta. Las antenas, las frecuencias de radio, etcétera. Calidad del agua. Todos los medicamentos, que yo me tomo algo para la presión alta, pero resulta que ese me da otra cosa, entonces después me tengo que tomar ese para lo otro y al final termino tomando 10 medicamentos todos los días para inhibir el efecto del otro, porque no son inocuos. Mala nutrición. Estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el constante.
El exceso de cortisol daña y oxida la célula. Lo que más nos envejece es el estrés. Estar constantemente arriba de la pelota. Nunca puedo parar. Y esto en neurociencia se llama el multitasking. Nunca paro, nunca me detengo, no puedo descansar, no me puedo sentar, como que siempre tengo que estar haciendo algo. Eso es por el trauma, ¿no? Pero ¿por qué no puedes descansar? Si es parte del ser humano. No hace mucho tiempo, los años 60, los años 50, incluso los años 70, yo diría, la gente se sentaba a ver el atardecer. Compartía con los vecinos afuera, ¿verdad? Y podíamos conversar con los vecinos, saludar. Era el momento de contemplación de, del final del día. Uno comía cuando se escondía el sol. De hecho, ese es el momento propicio. Tenemos que comer según los ciclos circadianos. El sol se bajó, es el momento último de comer. Porque todo mi organismo necesita ir a dormir, a descansar. También afectan las emociones que no expresamos. Todo esto es lo que altera nuestra información celular. Por ende, va a alterar nuestra genética. ¿Ya? Solo el 4% de las enfermedades son hereditarias. El resto es el ambiente donde vive el programa, donde yo manifiesto esa enfermedad. Entonces, si tú tienes una enfermedad crónica en este momento heredada de algún ancestro, tú tuviste las mismas circunstancias o parecidas para activar esa metilación, para activar ese programa. ¿Ok? Entonces, muchas enfermedades tienen un componente epigenético porque nuestras experiencias, hábitos y entorno pueden influir en la forma en que se expresan los genes. Además de la herencia genética, recibimos una herencia emocional, relacional, cultural y familiar. Y esto está estudiadísimo con la epigenética. Yo en mi primer libro hablo harto de esto, ahora que estoy lanzando el segundo, hablo mucho más sobre la epigenética y cómo está súper estudiado que el estrés, los traumas que vivieron nuestros ancestros se hereda. ¿Ya? Los científicos llevan 30 años o más estudiando esto. Entonces, el enfoque transgeneracional propone que gran parte de nuestros conflictos pueden estar influidos por historias familiares no resueltas. Por eso, parte importante de mi trabajo es preguntarle siempre a los alumnos o a los pacientes si alguien más padeció esa enfermedad, si o ese síntoma se está repitiendo en tu vida, ¿no? Entonces, no reaccionamos a la realidad, reaccionamos a la interpretación que hace nuestro cerebro de la realidad. Y lo vamos a hacer también cuando perdemos la seguridad y nos sentimos amenazados. Si yo no me siento amenazado, no voy a tener ningún conflicto de nada, absolutamente de nada. ¿Y qué nos hace perder la seguridad? Los traumas. Los traumas que vivimos de niños, por supuesto, y que los repito hoy en día. Ya como Jung decía que nosotros creíamos que era nuestro destino cuando repetimos cosas, no, no es nuestro destino, es la herencia traumática que se repite una y otra vez para que tú sanes la primera vez, la primera experiencia de trauma, ¿ya? Trauma significa herida, es una reacción emocional, corporal y neurobiológica ante una situación que supera la capacidad de enfrentar de una persona. Lo más traumatizante es haber sido un niño y no haber podido con esa información, porque los niños no tienen las herramientas, los recursos para hacerle frente al dolor. Los niños tienen varios miedos, y uno de los miedos que tienen los niños es quedarse solo, por ejemplo, que alguien los dañe o que no los quieran. Entonces imagínense, escucha a los papás pelear y él siente que los papás se van a separar y me puedo quedar solo. Es un miedo real, el niño no lo está inventando, es lo que realmente siente y lo vive en su biología. Entonces puede activarse un trauma, puede programar un trauma que más adelante va a activarse en algún síntoma o una enfermedad. ¿Y qué es ese estado de seguridad dentro de nosotros? Es un estado del sistema nervioso que está dentro de nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso regula cosas como el ritmo cardíaco, la respiración, la respuesta al estrés,
¿verdad? Nos ayuda a digerir los alimentos, a poder movernos, a discernir, a analizar, etcétera. Pero nuestro cerebro está programado para estar en seguridad. Pero no es solamente una seguridad física, donde si yo estoy en peligro puedo huir o puedo refugiarme, ¿verdad? Si tengo frío o si está lloviendo, ¿verdad? O alimentarme si tengo hambre, sino también hablamos de una seguridad emocional. Los seres humanos somos mamíferos. Necesitamos sentirnos vistos, amados, aceptados. Es algo como mamíferos que necesitamos. Pero el problema es que cuando somos bebés, dependemos 100% de adultos para sentirnos seguros. Yo puedo sentirme seguro en mi cuerpo, ¿verdad? Exploro, toco mis manitos, toco mis patitas, interactúo con el entorno cuando soy chiquitito. Entonces, si además nuestros cuidadores, papá, mamá o quien esté a nuestro cargo, nos tratan con amor, nos maternan, yo voy a aprender que el mundo es seguro y que puedo relajarme. Pero ¿qué pasa si hay abandono, gritos, frialdad emocional? Mi mamá me deja llorar y lloro y lloro y lloro y no me coge en brazos porque ella siente que tengo que aprender a dormirme solo. Entonces yo aprendo que el mundo no es seguro y entro en modo de defensa. Entonces ese trauma me va a hacer que yo no pueda volver a mí, volver a esa naturaleza espiritual, a esa sensación de que de seguridad que nos da el estar encarnados, ¿no? Entonces voy a generar una tensión constante y ese niño después no puede dormir, se hace pipí en la cama, no puede comer, se enferma de algo o tiene 5 amigdalitis en el año, no entendemos por qué le pasa lo que le pasa. Y esto va a seguir hasta que somos adultos, hasta que no lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu síntoma, el que traes hoy? Elijan uno y lo escriben en una hojita. ¿Cuál es tu síntoma? Descríbelo en detalle. Elige uno de tus síntomas. Si es que tienes una enfermedad en cronicidad o si en este momento estás resfriado. Ya después vamos a hacer otro ejercicio con eso para que lo tengas a mano por ahí, ¿ya? Bien, entonces, los seres humanos somos solo energía, nada más que células y energía. Y esa energía se va a expandir o se va a contraer por nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son energía, vienen del verbo mover, del latín, que significa ir hacia. Una emoción significa que va a haber un movimiento o una acción con eso, ¿ya? Son viscerales en el cuerpo, arcaicas, simples, animales e inmediatas, y cumplen una función de adaptación. Yo no tengo control de la emoción, porque la emoción es arcaica, es visceral, es mi manera que tiene mi sistema nervioso de adaptarse a lo que yo enfrento, ¿ya? Y siempre, siempre va a surgir para satisfacer una necesidad biológica. Las emociones son oscilantes, siempre van a estar en presente. Pueden durar hasta 120 segundos y las sentimos con el cuerpo. Son activadas por gatillantes externos. Esos gatillantes pueden ser otras personas, animales, algo sobrenatural, puede ser hoy en día un mensaje de texto, un correo, ¿verdad? O puede ser otro auto que yo voy a la carretera y un auto frena encima, un grito, un terremoto, la lluvia en este momento puede ser una amenaza para nosotros, porque estamos en un momento en Chile crítico con todo esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, así es como sería la anatomía de las emociones, ¿ya? Se origina por un estímulo externo
donde mi mente interpreta, eso hace una activación en mi cuerpo, específicamente en un tejido en particular, de acuerdo a lo que sentí. Si sentí miedo, voy a afectar el hipotálamo, ¿verdad? Y eso va a activar mi alerta y voy a reaccionar con lucha, huida o congelamiento. Después yo voy a tener una respuesta. Y muchas veces esa respuesta es desregulada cuando no tenemos educación emocional, porque nadie nos enseñó. Lo que yo enseño lo he aprendido por 30 años. A mí tampoco nadie me lo enseñó. Por eso que en la escuela es lo que hago, ¿no? Enseñar educación emocional para evitar la enfermedad, por supuesto, pero también si ya la tienes, minimizar y poder sanar, ¿ya? ¿Para qué sirven las emociones? Sirven para protegernos de algo, para adaptarme a algo que yo estoy sintiendo que no puedo, ¿no? También nos impulsan a actuar, nos conectan con los demás, porque siempre, como lo vemos en los programas, la emoción surge para comunicarle al otro lo que yo necesito. Y por supuesto, como ya dije, para adaptarnos. ¿Cómo se regulan? Con conciencia, como este tipo de clases, ¿verdad? Y hay un montón de herramientas que yo enseño también en el programa: respiración, expresión, regulación, etcétera. ¿Ya? El cuerpo es sabio. Cada emoción que tú sientes trae un mensaje para ti. ¿Ya? Entonces, cuando escuchamos y aprendemos sobre nuestro síntoma, cuando lo miramos, podemos darnos cuenta qué nos quiere decir el cuerpo. ¿Ok? Entonces, toda enfermedad tiene una lógica biológica y es una reacción biológica, porque es un síntoma, es una adaptación a un instante conflictivo que ya no está, que ya no es, a lo que se le llama un bioshock. Tiene una utilidad biológica, sirve para algo, satisface una necesidad biológica, ya, slash emocional, y viene de las profundidades de nuestra mente. La mente consciente no, porque si fuera consciente no haría el síntoma. Pero solo el 2% de nuestra mente es consciente. El 98% es una mente inconsciente, entonces yo no tengo ningún control de lo que me pasa. Sé que me pasó algo cuando niño, ¿verdad? Cuando tuve una situación difícil, cuando se murió alguien, cuando estuve en un internado, cuando escuché a mis papás pelear o cuando vi que mi papá golpeó a mi mamá. Sé que eso lo viví, pero no tienes ni idea lo que eso te causó. ¿Qué es lo que sentiste? Y lo peor, ¿qué es lo que programaste con eso? Entonces, eso queda almacenado en tu mente inconsciente que después, a lo largo de tu vida, se gatilla por circunstancias similares y ahí es donde aparece la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional que no tiene solución interna ni externa. Es por eso que la biología lo soluciona por ti. Toda enfermedad comienza con un choque emocional, trauma o biochoc. Todo queda guardado, ¿ya? ¿Y qué es un biochoc? Pasa inadvertido para la persona porque habita en el inconsciente biológico. La persona lo vive y lo guarda, porque generalmente no lo expresamos. Existen algunas condiciones para que un biochoc sea un biochoc. Es algo inesperado, repentino, imprevisto, dramático, brutal, intenso. Es vivido solo o aislado, sin solución externa ni interna. ¿Ya? No hay solución, por eso la biología soluciona por nosotros. ¿Cómo impacta el biochoc en nuestra biología? Vivo el evento externo, eso va directo al inconsciente. ¿De qué manera? Esto es lo que se llama la triada de la biología. La psique o la mente define el lugar, ¿ya? Y para eso les voy a mostrar algo. Espérenme un segundo. Que siempre se me queda acá. Este es nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, eh, la mente vivió un evento, ¿cierto? Voy a poner un caso bien extremo, ¿ya? Sufrí de un abuso sexual. Eso es vivido en el cuerpo, pero yo no tengo la conciencia ni los recursos para hacerle frente a eso que me acaba de pasar. Soy un niño pequeño.
Entonces, la mente crea un pensamiento sobre eso, ¿ya? La psique. Y esa va a tocar una parte del cerebro, una parte específica, donde, en este caso, si el niño se sintió abandonado, va a tocar el relé del abandono, ¿ya? El impacto primero va a ser entonces psíquico, va a determinar cuál zona del cerebro va a ser tocada, a eso le llamamos el programador. Cerebral, se va a activar el foco de Hammer, que esa es la parte como el computador, es quien va a procesar. Y ese cerebro le manda una orden al tejido, ¿ya? Si esta persona, este niño, fue abusado y siente que no tiene valor, por ejemplo, que está desvalorizado, va a tocar lo más probable sus huesos, por ejemplo, donde tenemos los valores. Entonces, esto funciona muy rápidamente, yo se los explico, pero esto viaja a 400 kilómetros por hora, yo no tengo ninguna noción de cómo estoy activando o programando el conflicto, ¿ya? Entonces, esto se vería así, si yo se los explicara en un monito, ¿ya? Yo estoy acá en la fase diurna, la normotonía. Estoy en mi vida cotidiana, haciendo la vida que hago, ¿verdad? Y vivo un shock. Por ejemplo, hay un accidente de tránsito. Hay un accidente y hay un accidente mayor, hay heridos. Bien, esta persona va a necesitar reparar este conflicto de gran estrés que vivió. Entonces va a pasar a una fase que se llama vagotonía, ¿ya? No voy a explicarles hoy en día de la exudativa, eso lo explico yo en el diplomado, que profundizamos más esto. Lo importante que se queden es, estoy en normotonía, pasa algo, paso a simpaticotonía, se activa el conflicto y luego, si yo reparé el conflicto, después voy a hacer una fase de curación, ¿ya? Entonces es posible que después me resfríe o me pase algo porque estoy en una fase reparando el conflicto de este gran estrés que viví, ¿ya? Generalmente nosotros en la noche, en la fase nocturna, siempre hacemos una fase vagotónica. Por eso a veces soñamos más que otros días o nos da calambre, porque estamos eh, reviviendo un poco lo que pasamos en el día y solucionando de esa manera, ¿no? Haciendo una fase vagotónica. Entonces, lo interesante que aprendan aquí es que pasamos todos y todos todo el tiempo por esto. Estamos normales, tenemos un conflicto con una persona, nos despidieron del trabajo, tuvimos un accidente, nos dan una mala noticia, lo que sea, vamos a entrar en fase simpaticotónica, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esto no lo pude solucionar ese mismo día? El mismo ejemplo del accidente, ese accidente falleció alguien. Yo no voy a reparar y voy a estar mucho tiempo en estrés, mucho tiempo en estrés. Y eso es lo que nos hace tener un síntoma crónico. Significa que yo no he terminado la reparación. O puede ser, vuelvo para atrás, que yo resolví, por ejemplo, en el caso de una enfermedad autoinmune. Ya, estoy con una enfermedad inflamatoria intestinal. Estoy en estrés del problema, reparo. Me enojé con el marido, reparo, hago la reparación. Pero resulta que después hay otra cochinada que alguien más me hace. Otra cosa que me parece inaceptable. Vuelvo a entrar en fase de estrés y vuelvo a reparar. Entonces, por eso me mantengo en cronicidad, porque son experiencias externas que, por supuesto, yo no acepto y que el cuerpo está solucionando. El síntoma es una solución de algo que no estás pudiendo expresar, ¿ya? Entonces, la cronicidad habla de algo que no he podido terminar de reparar, una rabia. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la emoción que más transitas si estás aquí viendo un conflicto crónico? ¿Cuál es la emoción que más transitas a lo largo de tu vida?
Generalmente, cuando estamos siempre en estrés o en simpaticotonía, vamos a tener emociones que nos desregulan mucho, como la rabia, como el miedo, como la tristeza, ¿no? Existen 7 emociones básicas, que son las que yo voy enseñando en los programas, pero ahí pueden haber hasta 700 matices de esas emociones básicas. Entonces, la rabia puede ser resentimiento, rencor, impotencia, frustración, injusticia, son matices de la rabia, que finalmente igual estamos en esa misma emoción, que dependiendo de cuál sea va a alterar distintos tejidos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el síntoma se vuelve crónico? Porque no se termina la reparación final. Sigo no aceptando algo. Entonces les pregunto, ¿qué aún no pueden aceptar de sus vidas? Sobre todo los que tienen un síntoma en cronicidad. ¿Qué todavía está ahí? Algo que tú todavía recuerdas, algo que todavía no puedes sanar, aceptar, no puedes avanzar, algo que todavía no te deja en paz. Es una situación en particular, ¿ah? Un evento. Eso está detrás de tu síntoma en cronicidad, ¿ya? Súper importante. Bien, ¿quién hace este extraordinario descubrimiento? Todo esto que hemos hablado, el doctor Hammer. Bueno, hay muchas biografías, mucha información. Se supone que era internista, pero luego él también radiólogo, después empezó a trabajar en oncología. Antes los médicos no tenían tantas especialidades y subespecialidades como hoy, ¿ya? Pero sí él trabajaba como médico internista con pacientes oncológicos y también había estudiado radiología, había estudiado teología, estudió muchas cosas, ¿ya? ¿Cómo él descubre por la muerte imprevista de uno de sus hijos? ¿Ya? Él tenía varios hijos y uno de ellos, el que tenía 19 años, Dirk, fallece por una bala loca. Tanto a él como a su mujer les dio cáncer, ¿ya? Ella venía con otros cánceres también, pero en el momento de la muerte de Dirk, a ella le da cáncer en los ovarios y a él cáncer en los testículos. ¿Para qué sirven las gónadas? Sirven para procrear la vida, para ser hijos, ¿no? Entonces, esto que él vivió para él fue tan inaceptable porque además tuvieron todo un tema legal, eh, porque este señor que disparó la bala loca era un príncipe italiano, era todo un tema, era muy difícil que él pudiera pagar de alguna manera, entonces había mucha frustración de parte de la familia Hammer porque no pudieron hacer mucho, ¿no? Finalmente el hijo agonizó un tiempo y fallece. Entonces él empezó a preguntarse, tanto a mí y a mi mujer nos dio cáncer en el mismo lugar, que son las gónadas, y él empezó a entrevistar a sus pacientes y empezó a descubrir que el 100% de ellos había vivido un gran trauma antes de la aparición de los síntomas. Y esto, como era radiólogo, él pudo ver al hacer escáner que aparecía en este escáner unos anillos, ¿ya? Lo que él llamó la diana, donde estaba el impacto de las células cerebrales. Y ese impacto envía una señal bioquímica a las células del tejido correspondiente en cuestión. Si esto, lo que ellos vivieron, fue algo inaceptable por la muerte de su hijo, hago un nuevo hijo, hago de manera simbólica un hijo a través de un tumor, ¿no? Entonces, eso inaceptable recibe el impacto, que es en esto, ¿verdad? En los relés, y ese relé que impactaron, no puedo tener más hijos, entonces hago un hijo simbólico, activó las células de los tejidos de las gónadas. Y así él descubre, porque no inventó nada, lo descubrió en la observación del dolor, ¿no? Descubre esto y empieza primero a trabajar con el cáncer y luego en el hacer, descubre todas las otras enfermedades,
¿ya? Entonces, ¿qué viene a decirte el síntoma o la enfermedad? ¿Cuál es el sentido biológico de tu síntoma? ¿Cuál es la necesidad que no has podido satisfacer? Les voy a pedir que hagan el ejercicio también. ¿Qué viene a decirte el síntoma? ¿Cuál es el sentido biológico? ¿Y cuál es la necesidad que no has podido satisfacer? Porque siempre hay una necesidad emocional. Mm. Ya voy a contestarte, Danita. Las preguntas al final, ¿ya? Para no sacarme de la información que estoy dando ahora, al final me haces esa pregunta y yo feliz te la contesto. Entonces, ¿qué viene a decirte el síntoma o la enfermedad que estás padeciendo en este momento? ¿Cuál es el sentido biológico? ¿No? Entonces, si tengo algo en la piel significan dos cosas, separación o un contacto impuesto. Si tengo un eczema o una dermatitis, significa que estoy en contacto con algo. Si tengo psoriasis, por ejemplo, es la epidermis y la dermis. Entonces hay un ataque de alguien y a la vez una separación. Son dos conflictos en uno. Si son las mamas, como el cáncer de mama o quistes, ya no puedo maternar a un otro. Si son los huesos, vamos a hablar de un conflicto de desvalorización. Si son los músculos, hablamos de impotencia. Si es el corazón, hablamos de la pérdida de territorio. En el caso de los hombres, su primer territorio es el corazón. Para las mujeres, primero es más el útero. Podemos hacer más conflictos uterinos por un hijo, por una pareja. Luego el corazón. Por eso los hombres tienen más infartos. Hígado. Hablamos ahí de las carencias. Puede ser carencia de alimento, carencia de dinero. ¿Ya? Páncreas. Ahí está la ignominia, las cosas innobles. Eh, por ejemplo, las herencias, las traiciones. Siempre yo cuento, estuve la semana pasada en un par de radios hablando del cáncer de páncreas a propósito de Fernando Clige, que murió, ¿verdad? Este actor tan querido, que murió muy rápido. En un mes falleció una vez que le diagnosticaron porque su cáncer estaba muy avanzado. Aparte que hay mucha gente que cuando le dicen tienes cáncer empeoran y se van muy rápido. En ese momento hay que hacer terapia, al tiro. Y no sé lo que le pasó a él, no tenemos aquí para preguntarle, pero sí yo cité el caso, por ejemplo, de Steve Jobs. Steve Jobs le dio cáncer de páncreas también y él fue despedido de la empresa que él formó. Su mentor, su amigo, lo despide de la empresa que él hizo, ¿no? Ese fue el gatillante. A los años después, podría haber sido, ¿ah? No lo tenemos aquí para preguntarle, es una hipótesis. Podría ser un gatillante porque a los años después tiene el cáncer porque fueron una seguidilla de traiciones y cosas, no solamente el despido. Pero hubo un programa para él. Él cuando era niño fue un niño adoptado, pero era niño, no era un bebé. Entonces él siempre tuvo conciencia de que sus papás lo habían entregado en adopción. Y en una charla TED, él habla sobre esto y dice que los niños no se abandonan. Entonces para él fue algo muy innoble, hay una innobleza, ¿no? Entonces él estaba conectado con su páncreas y finalmente fallece de eso. Esto no quiere decir que cada vez que tengamos un conflicto nos va a dar cáncer, ¿ya? Tenemos que tener un listado de conflictos para hacer un cáncer, no es solo un programa. El colon, problemas en el colon, necesito eliminar toda esta porquería en lo que estoy viviendo, ya sea en la casa, ¿verdad? En el trabajo, no sé qué situación de porquería estoy viviendo, pero hay algo que quiero eliminar. Sí que tengo colitis,
cualquiera, ¿ya? Tipo de colitis, pero si no voy al baño, si tengo estreñimiento, es otra cosa. No puedo eliminar esta porquería, porque es algo tan feo que lo tengo que retener, ¿no? Es otro el conflicto. La vejiga, necesito marcar o organizar mi territorio. Las adicciones, ¿cuál es el sufrimiento que no quieres sentir? El doctor Rick Hammer dijo, las enfermedades no son alteraciones sin sentido. Todo tiene un significado biológico especial. Nada es maligno, nada está enfermo. La mal llamada enfermedad busca sanarnos de algo que nos hace sufrir. Eso es lo que él decía, hasta ahí. Yo le agrego, o hace sufrir a todo el clan, porque él no hablaba de, en esa época no se habían hecho todos los estudios de epigenética. Él alcanzó, bueno, él falleció de una ACV a los 82 años, exiliado de Alemania porque fue perseguido por este descubrimiento, le quitaron su licencia, estuvo detenido, justamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto no es negocio, no es negocio para los laboratorios, no es negocio que la gente se pueda sanar, ¿no? Nos hacen dependientes de los medicamentos porque ese es el negocio al final, ¿no? Entonces fue muy perseguido. Hoy en día todo lo que él ha dicho, lo que descubrió, tiene mucho sentido y cada vez hay más médicos estudiando esto, ¿no? Queriendo ser un agente, ayudando a la gente de verdad, ¿no? A cambiar lo que está causando, porque el médico alópata trabaja sobre el síntoma, pero no sobre lo que lo causó, ¿no? Y eso es un poco lo que hace la medicina holística. Bien, entonces yo los invito a este camino de transformación, como esta mariposita que está en su crisálida y que no sabe el movimiento que puede llegar a hacer, ¿no? Para transformarnos es necesario primero reconocer qué es lo que te ha impedido cambiar hasta ahora, por qué todavía tienes esta enfermedad, por qué tienes una adicción, tienes problemas de dinero, por qué no tienes un trabajo que te encanta, que te hace feliz, por qué tienes problemas de pareja, problemas para relacionarte con los demás, etcétera, ¿no? Lo que sean tus conflictos que están en cronicidad. Entonces, el camino de la transformación primero es comprendo lo que me pasa, que esto va más allá de mala suerte. Siento que hay algo, hay un origen dentro de mí, ¿verdad?, que está causando esto. Puedo regular eso, puedo aprender, puedo resignificar lo que causó ese síntoma y elegir diferente para poder transformarme en la versión que yo quiero, ¿no? Entonces, para eso, yo les invito al programa Transfórmate el Despertar, que es un programa de 5 semanas. Ya lo vengo haciendo hace varios años, cada vez le hago ajustes, cambios, por supuesto, porque yo aprendo cosas nuevas, yo no soy la misma y voy haciendo un montón de ajustes. Hoy en día el programa es realmente súper profundo. Trabajamos durante 30 días, 5 sesiones, pero entre sesiones hay mucho trabajo personal, muchas preguntas, muchas tareas para la casa para responder. Y nos invita, ¿no?, a la enfermedad puede convertirse en el comienzo del despertar cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y comenzás a preguntarte ¿para qué a mí? ¿Qué me vino a mostrar esta enfermedad, no?